por haberme invitado a la disertación de esta ponencia en la parte especial del derecho penal. Específicamente la temática del día de hoy vamos a explicar en cuanto a los tipos penales más importantes de los delitos contra la seguridad pública, tráfico ilícito de drogas, y además voy a explicar los delitos de mayor relevancia, como son los delitos contra la administración pública. Vamos a tratar de resumir por cada tipo penal dentro de cada capítulo de manera más específica y con algunos casos prácticos, ¿ya? Ante cualquier duda, cualquier sugerencia para el desarrollo de la presente ponencia, me lo hacen saber. Hay un chat posterior a cuando culminemos, en este caso, la disertación, va a haber un tiempo para las preguntas del caso, ¿ya? Estoy apto y llano a responder sus inquietudes e interrogantes. Voy a compartir mis diapositivas. Bueno, en primer lugar, vamos a explicar en cuanto a los delitos contra la seguridad pública. Ustedes tienen conocimiento que estos delitos se enfocan netamente a los llamados delitos de peligro común. Cuando hablamos en los principios limitadores del jus puniendi estatal, tenemos a los delitos, al principio de lesividad. Dentro del principio de lesividad podemos detallar lo siguiente. Se trata cuando se realiza una afectación o se ponga en peligro un bien jurídico. Para la clasificación de delitos también hay delitos de lesión y hay delitos de peligro. Dentro de los delitos de peligro podemos encontrar a los delitos de peligro concreto y a los delitos de peligro abstracto. Delitos de peligro concreto se debe acreditar de manera efectiva al menos que la puesta en peligro a este bien jurídico haya sido verificable. En cambio, el delito de peligro abstracto basta con poner en peligro este bien jurídico y por ende se afectaría al mismo a través de los delitos de peligro abstracto. Entonces, en los delitos de peligro común, los más frecuentes y los que son de mayor incidencia delictiva, tenemos al artículo 274 del Código Penal. En este caso tenemos al delito de conducción en estado de ebriedad o el denominado peligro común, delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. En este caso, la norma penal, en dicho artículo, establece que aquella persona que se encuentra en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre, en proporción que es mayor a 0.5 gramos litros de alcohol en sangre, o también que tenga o esté bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Conduce, opera o maniobra. Te explica la norma que debe ser un vehículo motorizado. La pena para este tipo penal, que es el más común, el delito de peligro común, es no menor de 6 ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios. La agravante en este tipo penal, que está establecido en el 274 del Código Penal, precisa que cuando esta persona presta servicios de transporte público de pasajeros, mercancías o carga, y a la vez se encuentra en estado de ebriedad con presencia de alcohol en sangre superior al 0.25 gramos litros o bajo los efectos de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena va a ser un poco mayor, es decir, va a ir en no menor de 1 ni mayor de 3 o con prestación de servicios comunitarios. El sentido de la norma establece lo siguiente: aquella persona que bajo la influencia, en este caso del alcohol, de alcohol en sangre, vamos a enfocarnos en el alcohol en sangre, nos tenemos que remontar también a conocer la llamada tabla de alcoholemia. ¿Por qué razón? Porque como son delitos de mayor incidencia delictiva en la actualidad, muchas veces el legislador ha considerado que son delitos quizá de mínima lesividad y por lo tanto
pueden existir mecanismos alternativos de solución de los conflictos existentes, como puede ser un principio o un criterio de oportunidad. ¿Por qué razón? Como son de mayor incidencia delictiva, existe en la actualidad excesiva carga laboral y procesal respecto a la comisión de estos delitos. Por tal razón, el operador jurídico, de acuerdo a la norma procesal penal, atendiendo que no es un delito de mayor lesividad, procede en este caso la aplicación de un principio de oportunidad, ¿no? Donde el fiscal se abstiene de continuar con el ejercicio de la acción penal bajo ciertas circunstancias, que en este caso, tratándose de un delito de mínima lesividad, pues automáticamente se podría aplicar. Este delito, lo decíamos hace un momento, es un delito de peligro abstracto. ¿Por qué razón es considerado de peligro abstracto? Porque no es necesario demostrar este peligro efectivo, a diferencia del delito de peligro concreto. ¿Para qué? Para la seguridad del tráfico. El contenido o el fundamento está determinado a través de los principios. Estos principios en los cuales van a garantizar la seguridad en la conducción de los vehículos motorizados. Es decir, lo que se va a buscar o lo que se va a evitar es poner en peligro o en riesgo la vida o la integridad física de las personas que podrían ser agredidas debido a la conducción en estabilidad de uno de los conductores. El bien jurídico, en este caso, es la seguridad pública. Al ser un delito de peligro abstracto, cuando nosotros explicamos la consumación, se consuma este hecho por el solo hecho de conducir en esas circunstancias. Una vez que se verifique de manera contrastable la influencia alcohólica en el conductor. Para eso pasa dos tipos de exámenes, un examen cualitativo y otro examen cuantitativo, donde después de este examen al cual pasa la persona que es intervenida, pues es certificado de dosaje etílico, donde se acreditaría de manera cuantitativa, de manera específica, si efectivamente sobrepasa el límite permisible, que en este caso son 0.5 gramos litros de alcohol en sangre, o en su defecto, si es un conductor de un vehículo de transporte público, mayor a los 0.25 gramos de litro de alcohol en sangre. La afectación, en este caso, este bien jurídico, como es la seguridad pública, acarrea una imposición de una pena privativa de libertad o, en su defecto, jornadas de prestación de servicios a la comunidad. A la vez, establece una tabla de referencia que ya la Fiscalía de la Nación ha sido de manera específica en su pronunciamiento en la resolución 2508-2013, específicamente en el anexo 01, donde indica tablas de referencias para la reparación civil a aquella persona que conduce en estado de ebriedad. ¿Por qué razón es necesario conocer esta tabla? Porque a través de esta tabla de referencias para la reparación civil, vamos a determinar los periodos de alcoholemia. No olvidemos que va a haber un certificado de dosaje etílico que va a ser valorado durante el proceso penal y por lo tanto vamos a ubicar de acuerdo al resultado de este certificado de dosaje etílico los periodos de alcoholemia que habría incurrido el imputado, que en este caso tenemos como primer periodo 0.25 a 0.5, segundo periodo, la ebriedad, tercer periodo, ebriedad absoluta, cuarto periodo, la grave alteración de la conciencia y quinto periodo de alcoholemia, el coma. Esta tabla ha tenido como referencia también la llamada tabla de alcoholemia, aplicando, que muchas veces ha sido materia de aplicación para establecer los grados de alcohol en sangre en la comisión de otros delitos, como puede ser un homicidio culposo, o un agravante en el caso de feminicidio, o en su defecto, en un caso de violencia contra la mujer. Por tal razón es que habría que determinar, de acuerdo a la tabla de alcoholemia, y también en aplicación del método Whitmar, que ya la Corte Suprema ha tenido a bien aplicar este método de interpretación para determinar efectivamente cuánto grado de alcohol en sangre tuvo aquella persona desde el momento de comisión de los hechos. Muchas veces los certificados de dosaje etílico en los delitos violentos
se extrae la sangre habiendo transcurrido 10, 8 o 5 horas después de los hechos. Entonces, es obvio que en esa extracción el grado de alcohol en sangre va a ser mucho menor, pero en el momento de los hechos tuvo más. ¿Cómo lo determino? Hay un método, hay una fórmula a través del método Whitmar, donde se establece a través de esta fórmula los parámetros de alcohol en sangre que habría tenido en ese momento. Entonces, la tabla referencial para esta reparación civil, y que es necesario que ustedes lo conozcan ya en la práctica, es que si es que de acuerdo al nivel de alcoholemia, ¿no? Que ya considere ebriedad a través del segundo periodo, porque el primer periodo, salvo en la agravante del 0.25, eh, si es un vehículo motorizado menor de 4 ruedas, en que incluye las cuatrimotos, por ejemplo, una mototaxi, una moto lineal, a una persona se le interviene bajo los efectos de alcohol en sangre, en una moto lineal o incluso en una cuatrimoto, se establece el parámetro para la reparación civil del 50% de una unidad impositiva tributaria. Por lo tanto, este parámetro va a tenerse en cuenta al momento de aplicar una reparación civil. Cuando esta persona, por ejemplo, si es que se somete a un principio de oportunidad, ya el fiscal se podría abstener de continuar con el ejercicio de la acción penal únicamente con el pago de esta reparación civil a favor del Estado. Y por lo tanto, puede estar dentro de este parámetro. Esta tabla ya ha sido aprobada por la Fiscalía de la Nación y es una tabla de cumplimiento de los operadores jurídicos, así como también la Procuraduría del Orden Público, que en este caso asume la representación de la parte agraviada en la comisión de estos hechos, pues va a tener en cuenta también la solicitud en cuanto a la aplicación de este. Es muy abstracto que basta 50% de la UIT. Entonces, generalmente los operadores jurídicos son permisibles, tratándose de que es una persona eh, que ha cometido un delito de menor lesividad, toman en cuenta siempre el mínimo. Cuando se trata de un vehículo mayor de 4 ruedas, o de 4 ruedas, perdón, como un carro, ¿no? Que no incluye las cuatrimotos, el porcentaje va un poco mayor, es decir, el mínimo para aplicar una reparación civil a través de esta tabla es del 10% de la UIT cuando es en el segundo periodo de alcoholemia. Y así sucesivamente va a ir avanzando de acuerdo a los periodos de alcoholemia que tuviera, ¿no? Y que arrojaría el certificado de dosaje etílico. Les decía hace un momento que la tabla de alcoholemia, ¿no? Ya ha sido debidamente aplicada y aprobada mediante una ley, también establece periodos, ¿no? Los periodos que hace mención esta tabla para reparación civil se basa en la tabla de alcoholemia, donde mide los niveles de ebriedad, que parte de ebriedad del segundo periodo, que cuando es del 0.5 gramos litros de alcohol en sangre a 1.5 gramos litros de alcohol en sangre, tenemos el estado de ebriedad, ¿no? Cuando una persona está eufórica, tiene grado de excitación, pero con disminución de la atención y pérdida de la eficiencia en actos más o menos complejos, dificultad en mantener la postura. Muchas veces cuando son intervenidos estas personas refieren de que están totalmente cuerdas, ¿no? Pero ya aplicando esta tabla de alcoholemia tendría en este caso, o estaría en la posibilidad de perder, ¿no? Al menos la postura y también está muy en esta tabla, en este periodo, está muy en aumento la posibilidad de accidentes de tránsito. Hay disminución de los reflejos. En el tercer periodo, que es del 1.5 a 2.5 gramos litro de alcohol en sangre, tenemos a la ebriedad absoluta. En esta etapa se produce una excitación, confusión, agresividad y total pérdida de control. Ya en el cuarto periodo, que es mucho más grave, de 2.5 a 3.5 gramos litros de alcohol en sangre, acá existe la grave alteración de la conciencia, que es el estupor, coma, apatía, falta de respuesta a los estímulos. Y el quinto periodo, que una persona puede estar en estado de coma, ya existiría riesgo de muerte cuando sobrepase los 3.5 gramos litros de alcohol en la sangre. Entonces, esta tabla de alcoholemia
guarda estrecha relación con la tabla de referencias para la aplicación de la reparación civil en un caso de conducción en estado de ebriedad, repito, diferenciando para vehículos motorizados menor a 4 ruedas, que incluye las cuatrimotos, y los vehículos motorizados de 4 ruedas, y en este caso no incluye las cuatrimotos. Hago una pausa en este periodo de alcoholemia, que en este caso sería en el cuarto periodo, porque si nos remontamos nosotros al artículo 20, específicamente como las causas de exculpación o que eximen la responsabilidad penal, causas que eximen específicamente dentro de la exculpación, tenemos en el inciso 1 la exención de responsabilidad penal a aquella persona que tiene una grave alteración de la conciencia. Específicamente, en el delito de conducción en estado de ebriedad no te establece un parámetro, sino te dice de 0.5 a más. Perfecto, pero aquí hay un problema, porque si por un lado la norma penal, que en este caso establecido en el 274 del Código Penal, establece una pena, ojo, una pena privativa de libertad y a la vez una reparación civil que atendiendo al grado de alcohol en sangre, cuando es grave alteración de la conciencia, más de 2.5 gramos, la reparación civil puede ir hasta 30, 25 a 30 UIT, el 25 o 30% de una unidad impositiva tributaria. Sin embargo, tenemos como una causa de exculpación la llamada grave alteración de la conciencia. Por lo tanto, aquí también hay una contradicción en ambas normas, que por un lado exime de responsabilidad penal a aquella persona que se encontraría bajo el efecto de alcohol en sangre superior al 2.5 gramos litros de alcohol en sangre, aplicando una grave alteración de la conciencia, un eximente de responsabilidad, y por otro lado tendríamos a una norma, no solamente en la conducción en esta ebriedad, sino también en el homicidio culposo o en las lesiones culposas, porque agrava la pena si esta persona tuvo una influencia de alcohol en sangre superior al 0.5 gramos litro de alcohol en sangre. Entonces, si por un lado agrava la conducta, por otro lado exime de responsabilidad penal. A dicho supuesto estamos a una contradicción de normas. Si bien es cierto, es una norma en la parte general y una especial, pero sin embargo forman parte de la norma del Código Penal. Por lo tanto, existiría una contradicción de estas normas. Ya ha existido pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto, donde ha eximido, hay un pronunciamiento de la Corte Suprema donde un caso de robo agravado, estas personas se acreditó que al momento de la comisión de los hechos, estas estuvieron con alcohol en sangre superior a los 2.5 gramos litros de alcohol en sangre. Entonces, la Corte Suprema determinó que estas personas, al momento de realizar la conducta, se encontraban eximidos de responsabilidad por cuanto estuvieron bajo el supuesto del artículo 20, inciso 1. Entonces, hay una situación problemática, la llamada antinomia normativa, cuando existe una contradicción de norma. Por lo tanto, ya le correspondería al operador jurídico determinar la aplicación, si efectivamente valoramos este tipo de conductas a la luz del artículo 20, inciso 1, o en su defecto valoramos esta conducta como una modalidad agravada. En este caso, sería una modalidad agravada en el extremo de la reparación civil, porque sería un monto mucho mayor. En cuanto a los delitos contra la seguridad pública, tenemos otro delito muy importante que también es de mayor incidencia delictiva, como es el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en este caso armas de fuego. El artículo 279G, que es el más específico, sanciona a aquella persona que fabrica, ensambla, modifica, almacena,
suministra, comercializa, trafica, usa, y aquí viene la parte importante, porta o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, no solamente armas de fuego, sino también municiones, accesorios o materiales, que estos pueden ser destinados para su fabricación o modificación. Entonces, en este extremo nos vamos a remontar al llamado delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Este delito también es de mayor incidencia delictiva en la actualidad, que es de aplicación en diversos casos, en diversas sentencias, y ha sido materia de pronunciamiento hasta por la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal? En este caso sería la seguridad general o comunitaria, la cual va a presuponer, ¿no?, un grave peligro a la vida, ¿no?, a otras personas, ya que a través de este delito se puede herir o matar a personas que posean armas de fuego, que tengan en su poder armas de fuego. Si bien es cierto, son delitos de peligro, sin embargo, basta con que esta persona porte un arma de fuego sin la fiscalización o sin el control, que este control supone la expedición oportuna de una licencia, basta que lo posea o lo tenga en su poder para que se sancione penalmente esta conducta prevista en el tipo penal en específico de tenencia ilegal de armas de fuego. Es un delito igualmente como la conducción en estado de ebriedad, un delito de peligro abstracto, ya que no se requiere que se realice de manera efectiva un resultado concreto y permanente, porque son delitos de peligro. ¿Cuál es el objeto material del delito y objetivo, ¿no? En este caso te dice la norma de que tiene que ser arma de fuego o municiones. Pero ojo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque tanto las armas de fuego como las municiones tienen que ser idóneas o tienen que estar aptas para la finalidad que son propias, es decir, para disparar o para que explosione, en este caso las municiones. De lo contrario, no se puede calificar legalmente este tipo de armas de fuego o municiones. Es decir, si es que se posee tanto un arma de fuego o municiones y no sean idóneas o aptas para cumplir su finalidad, pues no estaríamos hablando de el objeto material del delito, la cual ha sido previsto en el artículo 279 del Código Penal. Cuando se trata de armas de fuego, ¿no?, como bien lo explica ya la jurisprudencia a través de diversas sentencias de la Corte Suprema, se refiere a que estos instrumentos, o armas de fuego o municiones, sean instrumentos idóneos. ¿Para qué? Para disparar un proyectil mediante la deflagración de la pólvora. ¿Cómo se acredita la idoneidad de esta arma de fuego o de estas municiones? Se acredita generalmente a través de los informes periciales emitidos por el área de SUCAMEC, antes de ISCAMEC. Entonces, para verificar generalmente, porque esta arma va a pasar por una pericia, va a pasar por un análisis, que efectivamente cumple su finalidad o cumpliría su finalidad, se necesita que esta sea totalmente idónea, ¿no? Por lo tanto, si no es apta o no es idónea, o si está en desperfecto total, se acreditaría en este caso que no cumpliría tal finalidad y por lo tanto no se subsumiría en el tipo penal de tenencia ilegal de armas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que ya la Corte Suprema se ha pronunciado en cuanto a la tenencia fugaz o a la tenencia momentánea del tipo penal. ¿Qué significa? Se tiene que acreditar que efectivamente esta persona, en primer lugar, no tiene una autorización por la entidad correspondiente de portar esa arma de fuego. Pero esa portación de esta arma de fuego, de este sujeto, tiene que al menos tener un tiempo en su poder.
Es decir, que al menos demuestre o se haya demostrado en autos que esta persona mantuvo en su poder esta arma de fuego bajo una finalidad o bajo otra finalidad. Pero si lo ha tenido de manera fugaz o momentánea o en ese momento ha poseído esta arma o ha tenido en su poder esta arma, pues también la Corte Suprema ha determinado que puede estar excluida también del tipo penal de tenencia ilegal de armas. Entonces, la tenencia fugaz y momentánea de un arma de fuego se halla excluida del tipo penal, en este caso de la tenencia ilegal de armas de fuego. En este caso, ya la Corte Suprema se ha pronunciado en el recurso de nulidad 438-2014, Madre de Dios, ¿no? A los que están interesados en detallar esa sentencia. El recurso de nulidad 438-2014-Madre de Dios. Otro aspecto importante a tener en cuenta en el delito de tenencia ilegal de armas es la denominada posesión irregular. ¿Qué significa? Ya es de mayor conocimiento, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que la llamada posesión irregular es cuando una persona tiene una licencia vencida o una licencia que no ha sido renovada. Es decir, formalmente en su momento, el portador de esta arma de fuego o munición obtuvo una licencia para portar armas de fuego. Sin embargo, por motivos de descuido, por motivos de que ya por motivos ahora, por ejemplo, de la pandemia, que no ha sido posible poder tramitar, ¿no? o renovar las licencias, pues todo ese trámite de no haber realizado en su oportunidad se le llama a la posesión irregular. La Corte Suprema ha sido clara que esta posesión irregular no configura el delito de tenencia ilegal de armas. Únicamente conlleva a una irregularidad de carácter administrativo que no configura una sanción penal. No configura una sanción penal. A ese argumento guarda relación con el principio del carácter fragmentario del derecho penal, ¿no? La aplicación en última instancia del derecho penal. Entonces, la falta de renovación de la licencia ante el vencimiento expreso es totalmente distinto a la falta de licencia o permiso absoluto para portarlas. Si yo en ningún momento tuve una licencia y poseo un arma de fuego, no de manera fugaz o momentánea, sino que haya perdurado en el tiempo, pues ahí el delito se habría consumado. Caso contrario, si es que no tuve el arma de fuego de manera permanente, sino fugaz, ojo, y también si es que tengo un arma de fuego, he sacado mi licencia, pero no he renovado o se encuentra vencida, pues automáticamente no configuraría el delito de tenencia ilegal de armas, ya que estaríamos ante una posesión irregular. Entonces, a la falta de licencia o permiso absoluto para portarlas, lo que anula toda legitimidad en su posesión. Vamos avanzando, doctor, no sé si me permite al final las preguntas, ¿le parece? No sé, o salvo que sea algo urgente, doctor Exxon. No sé, a ver, dígamelo. Por mi parte no tengo ningún problema, solo que... Sí, al último esperamos. Perfecto, perfecto, doctor Exxon. Gracias, muy amable. Otro delito, en cuanto a los delitos, en este caso ya nos enfocamos al artículo 296 del Código Penal, a la llamada promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Son delitos también de mayor incidencia, en este caso ya son delitos dentro del parámetro de la salud pública, aquella persona que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Para más o menos poder encuadrarnos en determinar las cantidades, qué tipo de drogas, si hablamos de una modalidad básica, micro, una modalidad agravada, macro comercialización,
tenemos que enfocarnos porque el artículo 296 del Código Penal no me establece de manera clara, ¿no?, los parámetros. Por eso es que tengo que analizar dentro de todo el capítulo algunos artículos para poder establecer los parámetros de las llamadas posesiones reprimibles y aquellas posesiones que no son reprimibles. El artículo 296, de manera genérica, te explica o te dice que la conducta está encuadrada o va dirigida hacia aquellas personas que promueven, favorecen o facilitan, ¿no?, sea el consumo ilegal, o sea, estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas, mediante todos los actos, fabricación o tráfico, ¿no? Puede fabricar o puede comercializar. La pena es no menor de 8, que va hasta 15. Aquella persona que posee drogas tóxicas o estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el tráfico, es decir, ya para la comercialización en sí, la pena va de 6 hasta los 12 años. Y así sucesivamente, aquella persona que introduce al país, los llamados, antes eran los burriers, ahora los llamados correos de droga, que introducen al país, producen, acopian, proveen, comercialicen o transporten materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento, promueve, facilite o financie dichos actos, la pena va a ir no menor de 5 ni de mayor a 10 años. En el último párrafo ya establece un acto preparatorio reprimible, como es la conspiración, en el que toma parte en una conspiración de 2 o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Ahora bien, vamos a detallar específicamente en este capítulo, específicamente en el tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es el bien jurídico protegido tutelado? Se entiende que es la salud pública. Dentro de ese capítulo están delitos contra la salud pública. Se penaliza esta conducta para proteger de manera abstracta a toda la colectividad. No es un delito especial cualificado, sino es un delito común. Por lo tanto, el sujeto activo puede cometerlo cualquier persona. La acción típica, en este caso, es promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal, así como también el tráfico. ¿De qué? De drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siendo un delito eminentemente doloso. No se admite la culpa en estos tipos penales, específicamente en el tráfico ilícito de drogas. Ahora bien, vamos a delimitar. Aquí, en este artículo, en el 296, no me establece los montos, o en este caso, no me establece el parámetro de la posesión. Para eso yo tengo que remontarme al artículo 299C del Código Penal, para establecer desde cuándo ya es reprimible una conducta a partir de la posesión de droga que es incautada al momento de intervenir al investigado. Entonces, no es punible la posesión de droga para el propio o inmediato consumo, y aquí establece un parámetro: aquella que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína. Es decir, sería más de 5 gramos de pasta básica de cocaína, más de 5 gramos, donde ya puede ser reprimida una persona por una posesión punible. ¿Qué más? 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de marihuana, o 2 gramos de sus derivados, 1 gramo de látex de opio, o 200 miligramos de sus derivados, o 250 miligramos de éxtasis, conteniendo metil-N-dioxianfetamina, las llamadas anfetaminas en sus derivados, ¿no?, o sustancias análogas. Entonces, si es encontrada una persona en el acta de intervención con droga, en este caso, pasta básica de cocaína, menor a 5 gramos, pues automáticamente esta posesión es no punible. Pero si estamos en el parámetro de 2 gramos, perdón, de 5 gramos, de más de 5 gramos, pues ya hablamos de una posesión punible. Pero ahora bien, vamos a la forma micro,
en la cual generalmente son las investigaciones realizadas por las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas. Hay formas agravadas en el artículo 296, específicamente, en la modalidad agravada del tráfico ilícito de drogas. Hay formas agravadas establecidas en el Código Penal en el artículo 297, cuando el hecho es cometido por 3 o más personas en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, al desvío de sustancias químicas que pueden ser controladas o no, o las materias primas a las cuales se refiere el delito, el artículo primigenio del 296. Entonces, cuando hablamos de macro comercialización, hablamos de cantidades mayores, es decir, la droga comercializarse o comercializada exceden ¿qué supuestos? Los 20 kilogramos de pasta básica de cocaína. Entonces, la modalidad básica abarcaría más de 5 gramos hasta los 20 gramos de pasta básica de cocaína o sus derivados. Hasta eso es la modalidad básica. Más de 20 kilogramos de PVC o sus derivados ya hablaríamos de una modalidad agravada, ¿no? Ya mayor, la llamada macrocomercialización. 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 5 kilogramos de látex de opio o 500 gramos de sus derivados y 100 kilogramos de marihuana o 2 kilogramos de sus derivados o 15 gramos de éxtasis, ¿no? Las llamadas anfetaminas en sus derivados o sustancias análogas. Entonces, la modalidad base, entendida en el artículo 296, repito, del Código Penal, abarcaría desde la posesión punible, que es mayor a los 5 gramos, hasta los 20 kilogramos de pasta básica de cocaína o sus derivados, porque excediendo estos 20 kilogramos ya hablamos en una modalidad agravada. Entonces, para poder reprimir una conducta bajo esta modalidad del 296 y no del 297, pues tenemos que tener en cuenta el análisis de estos dos tipos penales, tanto de la posesión no punible como de la modalidad agravada, porque muchas veces se confunde o hay una confusión en cuanto al parámetro, ¿no? De la posesión encontrada de una persona. Entonces ya tenemos en cuenta dos cosas. La modalidad base de micro va desde la posesión no punible, que es superior a los 5 gramos, hasta los 20 kilogramos de pasta básica de cocaína. Ahora bien, perfecto. Avanzando, los tipos penales de mayor relevancia, vamos a enfocarnos ahora en los delitos contra la administración pública. En los delitos contra la administración pública, debemos entender en primer lugar qué es la administración pública, qué comprende la administración pública, cuál es la diferencia con el marco de regulación de una entidad privada. La administración pública, en primer lugar, debe ser entendida como toda actividad que realizan y cumplen quienes. Aquí ya nos remontamos a la comisión de determinados sujetos cualificados. ¿Y quiénes serían los sujetos cualificados? En este caso serían los funcionarios o los servidores públicos. Estos sujetos cualificados, y aquí estamos ante delitos especiales propios, porque el mismo tipo penal te establece quiénes son los sujetos cualificados, por eso es delito especial propio, son los que van a encargarse de poner en funcionamiento todo el Estado. Pero este funcionamiento de todo el aparato estatal va a estar delimitado a través de sus fines, a través de sus funciones. Estas funciones van a estar delimitadas en normas internas, como son los reglamentos y los manuales de organización y funciones. Y también están sometidos a jerarquías y niveles en todos sus órganos y entidades del Estado. Entonces, para nosotros poder atribuir responsabilidad penal a un sujeto cualificado, que en este caso es un funcionario o servidor público, debemos en primer lugar entender si éste se encontraría dentro del funcionamiento del Estado o se encargan de poner en funcionamiento al Estado a través de sus jerarquías y niveles. Denotado ello como concepto de la llamada administración pública.
El bien jurídico, ¿no? El bien jurídico, en estos delitos, en primer lugar, hay bienes jurídicos abstractos y hay concretos por cada tipo penal. El bien jurídico abstracto, de manera genérica, es el normal, correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño del funcionario o servidor público en la administración pública, ¿no? ¿A dónde va orientado ese ámbito de protección de, como bien jurídico dentro de los delitos contra la administración pública? Está orientado a un bien común. En este caso, siendo el agraviado, el Estado, representado por la entidad afectada, el bien jurídico en sí es más común, general. La lesión o puesta en peligro, otro bien jurídico, del normal o correcto funcionamiento de la administración pública. Decíamos hace un momento, sujetos activos cualificados, delitos especiales propios, ¿no? Que comprende la gama de estos delitos contra la administración pública, y hay una delimitación. Decíamos hace un momento en el concepto que la administración pública se mueve, ¿no? Se basa en todo el engranaje que realizan quienes, tanto el funcionario servidor, pero en base a las jerarquías y niveles. Por lo tanto, para hacer esta distinción, el funcionario público es una persona que va a tener un poder de decisión, que presta servicios o trabaja para el Estado. Y el servidor público es aquella persona que no tiene poder de decisión. Hay una relación de subordinación del funcionario al servidor público. Sin embargo, los tipos penales en esta gama de delitos abarca la infracción penal a ambos sujetos. Es decir, no puedo excluir de responsabilidad penal a aquella persona que no tenga una decisión de fondo en la controversia o en el asunto que es materia de análisis en un proceso de selección, en un procedimiento específico dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque independientemente del nivel de subordinación o de decisión que tengas, puede ser pasible de sanción penal en esta gama de delitos. Para ello, hay que determinar quiénes pueden ser considerados funcionarios y servidores públicos. El artículo 425 de nuestro Código Penal, que fue posteriormente modificado por la Ley 30.124 del 13 de diciembre del año 2013, establece un listado quiénes pueden ser considerados funcionarios o servidores públicos. En primer lugar, establece aquellos que están comprendidos en la carrera administrativa, aquellos que están en la ley de bases de la carrera administrativa, decreto supremo 005 en su reglamento -90, decreto legislativo 276. Otro aspecto para ser considerado funcionario o servidor público, aquellos que van a desempeñar cargos políticos o de confianza. Ya, ok, doctor, no se preocupe, doctora Carla. A ver. Aquellos, ya, ¿hay preguntas ahí? Sí, no se preocupe, al finalizar vamos a responder. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, ¿no? También es atribuible a aquellas personas que ejercen cargos de confianza y pueden también ser pasibles de la comisión como sujetos activos de estos tipos penales. En el inciso 3, ¿no? Que abarca un margen mucho mayor, es aquella persona que independientemente del régimen laboral que se encuentra, vínculo laboral o contractual con el Estado. Muchas veces existe una delimitación, un trabajador nombrado, contratado, por locación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, para poder excluirse muchas veces de responsabilidad penal, ¿qué se dice, no? ¿Sabes qué? Yo no soy nombrado en la entidad, es más, ni siquiera tengo contrato, soy un locador de servicio y por lo tanto yo no tendría una vinculación funcional y a mí no me encuadraría estos tipos penales. El 425 dice todo lo contrario. Dice que independientemente del régimen laboral que tú desempeñes, en cualquier organismo o entidad del Estado, incluso en empresas en sociedades de economía mixta, tú puedes ser pasible de atribución penal en cuanto a esta gama de delitos.
Los administradores o depositarios judiciales, aquel que ha sido designado por la autoridad competente en un proceso quizá de obligación de dar suma de dinero y se determinó un administrador, un depositario judicial. Esta persona que administra únicamente estos bienes que fueron materia de depósito puede ser pasible de comisión de un ilícito penal. Pero ojo, aquí únicamente va atribuido al llamado delito de peculado por extensión, nada más. ¿Ya? No puede ser atribuible para otros delitos. Únicamente la norma amplía la responsabilidad para aquellos que cometen el llamado delito de peculado por extensión. Los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, los designados, elegidos o proclamados por las autoridades competentes en nombre de la nación, del Estado, y los demás que son indicados en el texto de la Constitución Política del Perú. Ahora bien, vamos al tipo penal básico, el llamado abuso de autoridad. Este es un tipo penal que es aplicado muchas veces de manera subsidiaria, ¿no? O en su defecto, los delitos más específicos absorben a este delito de abuso de autoridad, aplicando el concurso aparente de leyes. En el artículo 376 de nuestro Código Penal establece de manera clara que en el delito de abuso de autoridad, ¿no? En este caso genérico, únicamente ¿quién lo comete? El funcionario público. ¿Por qué? Porque es aquella persona que tiene el poder de decisión. No puede ser cometido por un subordinado. Que en pleno ejercicio de sus funciones y extralimitando, abusando de sus funciones o de sus atribuciones propias del cargo en el cual ha sido encomendado, ¿qué realiza? Comete u ordena. ¿Qué cosa? Un acto arbitrario. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de un tercero. Entonces, en el delito de abuso de autoridad ya va a haber un sujeto pasivo específico agraviado, que en este caso sería un tercero particular. Ya, entonces, ya vamos a ver la respuesta, vamos a responder después. Entonces, en el delito de abuso de autoridad, ¿a qué denominamos acto arbitrario? ¿No? Es toda decisión personal que toma esta persona, este funcionario público, obviamente, porque tiene un poder de decisión, sustituyendo o reemplazando lo que está dispuesto en la norma, en la ley, en el reglamento. Él va contra la norma, el reglamento, sustituye a través de su decisión personal, ¿no? Reemplaza lo que está establecido en la norma y por lo tanto comete con ello un acto arbitrario u ordena un acto arbitrario. Por esta razón es considerado que este tipo penal del abuso de autoridad únicamente puede ser cometido por un funcionario público, nada más. Las modalidades típicas, les explico, es la comisión, cometer un acto arbitrario, es decir, el mismo funcionario público realiza el mismo acto arbitrario, va a haber un perjudicado que es un tercero, y también puede hacer que otro lo realice, ¿no? Ordena un acto arbitrario, ¿no? El funcionario público, en pleno ejercicio de sus funciones, dispone que otras personas ejecuten el acto arbitrario, porque él tiene ese poder de decisión. Entonces, la conducta va enmarcada tanto a la comisión como al orden que efectúa este funcionario público. El perjudicado, ¿no? Aquí el tipo penal, siendo de naturaleza colectiva, en este caso la naturaleza de los delitos contra la administración pública, sin embargo, este tipo penal ya establece un acto abusivo, que el acto arbitrario, que el acto abusivo sea dirigido contra una persona en específico. Ese término de alguien, ¿no? Debe ser entendido en el sentido que el perjudicado puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica de privada o pública. El bien jurídico, en este caso, protegido, el específico, ya el concreto, el genérico ya lo dijimos, el específico sería asegurar la conducta funcionarial de los sujetos públicos. Los sujetos activos de este delito de abuso de autoridad únicamente es funcionario público. Si se le atribuye una responsabilidad a un servidor por abuso de autoridad, automáticamente excluimos del tipo penal. Es decir, no puede ser cometido este delito por un servidor público. ¿Por qué?
porque no tiene el poder de decisión que tiene el funcionario público. El sujeto pasivo, acá va a haber dos sujetos pasivos. Uno, la colectividad, el Estado en sí, y el otro es el perjudicado, el afectado, a quien se le cometió u ordenó el denominado acto arbitrario. La agravante en este tipo penal regulado en el 376 es cuando este ejercicio abusivo que realiza el funcionario público a través de la comisión o de la orden de este acto arbitrario y en perjuicio de tercero, ¿deriva de qué? Deriva de un procedimiento de cobranza coactiva. Es decir, únicamente la agravante está especificada para aquellos funcionarios, ojo, encargados de todo el trámite de la cobranza coactiva y abusando de esas atribuciones, cometen o ordenan actos abusivos a través de este procedimiento coactivo. Quizá dentro del procedimiento coactivo aún no estaba en la fase de la incautación o el decomiso del vehículo. Por lo tanto, este acto arbitrario fue derivado de este procedimiento de cobranza coactiva al perjudicado. Por ejemplo, Marta, en su condición de ejecutora coactiva de la municipalidad X, dolosa y arbitrariamente trabó embargo sobre bienes de Juan, quien no tenía obligación con la citada comuna. Entonces, debido a este procedimiento de cobranza coactiva, que es un procedimiento especial, célere, ¿no? Muchas veces se cometen actos arbitrarios. Por lo tanto, la agravante en este tipo penal va dirigido a aquellos funcionarios que realizan en este procedimiento de cobranza coactiva un acto arbitrario o cometen un acto arbitrario. Otro tipo penal, el llamado omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. También tipos penales de mayores incidencias delictivas en la actualidad. Este tipo penal, el marco de punibilidad no es tan grave, es leve. La tipicidad objetiva, es decir, dentro del análisis del aspecto objetivo del tipo penal, nos enfoca o señala en las modalidades. Es decir, cuando se incumple los deberes, en este caso de una omisión, rehusamiento o retardo de los llamados deberes funcionales, ¿no? Se perfecciona a través de estas tres modalidades. ¿Cuáles son? Primero, omito algún acto del cargo que estoy obligado a realizarlo, no lo hago. Rehuso algún acto del cargo, es decir, pese a haberme invocado que lo haga, no lo hago. Y otra cosa es retardo. Aquí netamente se habla del plazo. En esta omisión, en este rehusamiento o en este retardo, el aspecto o el actuar doloso, ¿no?, que realiza, y esta conducta sí puede ser cometida tanto por el funcionario como por el servidor público. El actuar doloso debe ser, o la contrastación de la conducta debe ser clara a efecto de verificar si en un proceso o un procedimiento que está a cargo dicho servidor público o funcionario ha realizado tales conductas. Es decir, tiene que establecerse siempre la llamada razón del cargo. ¿Qué significa razón del cargo? Que dentro de mi delimitación de función que estoy encomendado, he realizado estas tres modalidades o cualquiera de las modalidades de la omisión, rehusamiento o retardo de algún acto propio de mi cargo. El artículo 378 también detalla otro tipo penal muy importante, que es la denegación o el deficiente apoyo funcional. ¿Cuándo se comete la llamada omisión de auxilio policial? Dentro del aspecto objetivo del tipo penal, se configura en este caso siempre que el sujeto pasivo va a ser un policía. Este policía rehúsa, omite o retarda, sin causa que justifique su actitud, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente. Es decir, muchas veces, por ejemplo, se le notifica a la policía, una autoridad civil, un juez, para un desalojo, ¿no?, y no cumple, o omite, lo retarda o no justifica su actuar, pues pasiblemente puede cometer este delito de la omisión de auxilio policial. Igual,
Las modalidades delictivas pueden ser omisión de auxilio requerido, el rehusamiento a prestar el auxilio que fue requerido. Ojo, tiene que haber un requerimiento previo a esta autoridad policial para que preste el auxilio, ¿ya? Y el otro es retardar el auxilio requerido. Ya tiene que haber un requerimiento, porque ya ha existido jurisprudencia de la Corte Suprema que muchas veces, si bien es cierto, la policía debe actuar de oficio ante cualquier evidencia delictiva, pero muchas veces tampoco tienen conocimiento, ¿no?, de dicho evento delictivo. Es decir, tiene que a la autoridad civil o cualquier persona requerir el auxilio policial. Artículo 381 del Código Penal. El delito de nombramiento o aceptación ilegal del cargo, ¿no? O algunos lo denominan nombramiento ilegal, nombramiento indebido. ¿Cómo se perfecciona esta conducta? En primer lugar, la conducta va a ser cometida por un funcionario público, ¿no? Porque es aquella persona que está investida ¿de qué? De realizar un nombramiento. Es decir, va a tener un poder de decisión. Pero ojo, no solamente lo comete el funcionario público, sino también lo cometería este tipo penal aquella persona que es designada en este cargo sin cumplir los requisitos que exige la ley o el reglamento para desempeñar este cargo público. ¿Cuáles son los elementos objetivos importantes para la comisión de este tipo penal? Primero, hacer un nombramiento. ¿Quién hace el nombramiento? El funcionario público. Poder de decisión. Cargo público y persona. Y acá viene la otra parte. La persona que no cuenta con los requisitos legales. Es decir, aquella persona que acepte este cargo aún sabiendas o a sabiendas que no cuenta con estos requisitos. Por lo tanto, ¿cómo se configuraría este tipo penal? Se configuraría aquella persona que nombra y aquella persona que acepte este cargo. Por lo tanto, en ambos supuestos, ambos van a tener la condición de autores de este tipo penal, porque lo establece el mismo tipo penal en el nombramiento o aceptación de cargo público. Delito de concusión, artículo 382 del Código Penal. ¿Cuáles son las modalidades en este delito de concusión? Las modalidades típicas, en primer lugar, tiene que haber un abuso de cargo, y otra modalidad es que se obliga o se induce a una persona a dar o prometer, ¿no?, cualquier donativo, ventaja, emolumento, etc. En primer lugar, el abuso del cargo es aquella persona que hace mal uso de la calidad funcional que ha sido otorgado, ¿no? En este caso, puede ser cometido tanto por un funcionario o por un servidor público. Este abuso del cargo que realiza puede ser tanto para un fin lícito como también para fin ilícito. Es indiferente, ¿no? Puede estar enmarcado dentro de su función como también no puede estar enmarcado en su función. Y otro aspecto importante para la comisión de este tipo penal es que se obligue o se induzca a una persona a dar o prometer. Es decir, no se ejercita una violencia, una vis compulsiva o una vis absoluta de manera específica, sino que esta violencia va a ser de baja intensidad, pero que involucraría esta violencia una amenaza o presión al sujeto pasivo, ¿ya? En este caso sería sobre una persona, sobre un particular. ¿Cómo obligaríamos, ¿no? El agente puede ser un funcionario o servidor público que abusa de su cargo, obliga a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero bien o beneficio patrimonial. En este caso, ¿cómo se materializa esta obligación? El agente fuerza o acciona, constriñe, somete la voluntad de su víctima, ¿no? ¿Qué es lo que busca de la víctima? Al obligarla, coaccionarla para que entregue, ¿qué va a entregar? Prometa, entregue o a futuro un bien o beneficio que es de manera indebida. Este delito de concusión generalmente se confunde con los llamados delitos de corrupción de funcionarios, en este caso el cohecho. Sin embargo, aplicando ya el principio de especialidad, muchas veces aquellos funcionarios o servidores que coaccionan a una persona en específica para que entregue una dádiva, producto de un trámite que están realizando en la administración pública, ¿no? Te voy a imponer la papeleta
que te corresponde por 1.000 soles, ¿no? Si no me das 200 soles, ¿no? Es decir, hay una condición, una modalidad de obligación. Entonces, por el delito de especialidad, esta conducta se subsume siempre en un cohecho pasivo. Modalidad de inducir. La inducción, perdón, es cometida también por aquel funcionario o servidor público que busca en la persona, es decir, en el agente, lo induce, lo provoca, lo instiga, lo estimula, ¿no? A la eventual víctima o a la víctima, para que ésta le dé o prometa, no solamente en ese momento, sino en un futuro inmediato, un bien o beneficio patrimonial, ¿no? Indebido. El elemento normativo del tipo penal en el delito de concusión es el llamado indebido o indebidamente. Es decir, esta exigencia que se realiza no debe establecerse ninguna causa justificada o ilegítimamente. El funcionario o servidor público actúa arbitrariamente, ya que obliga o induce y no tiene un sustento jurídico ni un amparo en una ley o en algún reglamento. Por eso es que se dice indebido. No hay un sustento legal que él constriña, someta, induzca no al sujeto pasivo, sino al particular. Y como delito también de mayor incidencia tenemos al delito de peculado, regulado en el artículo 387 del Código Penal, tanto en su modalidad dolosa como modalidad culposa. El delito peculado, que está regulado en el 387, establece 3 supuestos, ¿no? En primer lugar, puede ser también cometido por un funcionario o servidor público, es decir, tenga o no tenga un deber de decisión en la administración pública. Establece 2 supuestos, es decir, que puede el funcionario o servidor apropiarse o puede utilizar en cualquier forma caudales o efectos. Pero estos caudales y efectos, que después voy a explicar cuál es la diferencia, tiene que estar enmarcado dentro de la percepción, administración o custodia, y de nuevo está el término, por razón del cargo que desempeña. Es decir, que tiene que estar netamente vinculado de manera funcional, ¿no?, al cargo que desempeña este sujeto activo en la comisión de este evento delictivo. A ver, ¿cómo lo entendemos? En primer lugar, el funcionario o servidor público que cometería o que comete el delito de peculado doloso, en primer lugar, por apropiación, tiene que administrar, tiene que tener una facultad de disponer los bienes públicos. Es decir, esta facultad de disponer de los bienes públicos lo determinan generalmente en la norma reglamentaria respectiva, como es en el manual y en el reglamento de organización y funciones, donde se determinan las funciones específicas de cada funcionario o servidor público. Pero en el término de administración, ya el acuerdo plenario, que es el 4 del 2005 de la Corte Suprema, ha establecido una administración o una posesión jurídica directa, ¿no? Es decir, una disponibilidad jurídica de disponer la cosa pública que está bajo su cargo, que muchas veces él no lo tiene en posesión directa. Sin embargo, puede aplicarse una sanción penal incluso a aquellas personas que tienen una posibilidad jurídica de disponer la cosa pública. La custodia también enmarca a aquellos funcionarios o servidores que custodian, conservan o vigilan caudales o efectos de el efecto o caudal de la administración pública. Por ejemplo, dentro de una municipalidad o una entidad pública, el llamado tesorero, ¿no? El tesorero tiene en su poder dinero, el dinero producto de la caja chica, ¿no?, que le llaman en la administración pública. Entonces tiene un deber de custodia de ese dinero, vigilancia de ese dinero, ¿no? Por lo tanto, si es que esta persona se apropia de ese dinero que ha sido entregado en su custodia bajo su función, pues automáticamente cometería el delito de peculado doloso por apropiación. Y la llamada percepción es aquella persona, sujeto público, que capta, recepciona los caudales y efectos.
¿Quién generalmente en la administración pública es aquella persona que capta o recibe? ¿No? Puede ser un cajero del centro de administración tributaria de alguna entidad pública, ¿no? Recepciona este caudal, recibe este caudal, ¿no? Y posteriormente, una vez que recibe este caudal, tiene la obligación de otro elemento objetivo del tipo penal, custodiar este caudal. Por lo tanto, estos actos de conservación y custodia a veces también se originan producto de la percepción, de la captación de estos recursos. Hay dos modalidades en el peculado. Primero es el peculado por apropiación. Es decir, cuando la gente se apodera, ¿no? Se adueña, se atribuye estos caudales. En primer lugar, los caudales es el dinero, ¿no? El dinero público. Los efectos, cualquier documento, cualquier bien que tenga un contenido patrimonial, ¿no? Ambos pertenecen al Estado, ¿no? Y estos caudales o efectos han sido confiados al funcionario o servidor público por razón del cargo. Aquí viene un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos por razón del cargo, es decir, el funcionario tiene que estar dentro de su ámbito funcionarial, ojo, lo que se le atribuiría como conducta en el delito de peculado. ¿Qué significa? Si se supone que me están atribuyendo el haberme apropiado de 50.000 soles de un fondo, por ejemplo, si la atribución es para el tesorero de la entidad, de un fondo que habría cobrado a través de un cheque y posteriormente una emisión de un comprobante de pago, pues este fondo haya sido materia de dilucidación o haya sido materia de controversia durante el proceso por razón de mi cargo, ¿ya? El agente tiene que actuar en el delito de peculado doloso por apropiación con el animus rem sibi habendi, es decir, tiene que tener el ánimo de apropiarse, de adueñarse de esta cosa pública. En cambio, en el peculado por utilización, el agente no tiene un ánimo de apropiarse, sino únicamente de usar, emplear o aprovechar o disfrutar, ¿no? De los caudales o efectos públicos, sin la intención de apoderarse del bien. Ojo, aquí también hay que tener en cuenta diversos aspectos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el peculado por utilización se debe verificar a través del aspecto subjetivo del tipo penal, la conducta debe encuadrarse a aquella persona que no tiene el propósito de apoderarse, sino únicamente de utilizar el bien público que ha sido confiado por razón de su cargo. Sin embargo, existen mucha controversia al respecto, ya que en los diversos casos que se presentan, como mecanismo de defensa, se dice de que un tesorero, un administrador, un gerente municipal, no se apropió, sino cogió un dinero que estuvo bajo su custodia únicamente por motivo de un préstamo, pero él no quería apoderarse, ¿no? Sino prestarlo y después devolverlo. Para eso hay que dilucidar, ¿qué cosa? La naturaleza del delito de peculado. El delito de peculado es un delito de lesión, más no es un delito de peligro, como en los delitos que hemos analizado al inicio, ¿no? En el 274, no. El 387 es un delito de lesión. ¿Y desde cuándo se consuma? Se consuma desde el momento que la persona dispone de estos bienes y lo hace suyo, se adueña. Desde ese momento se consume. Por lo tanto, si yo he retirado un dinero del erario público o del ámbito de protección de la entidad pública, pues no puedo alegar una utilización y después decir que voy a devolverlo. La devolución, porque ya la Corte Suprema se ha pronunciado, la posterior devolución en el peculado únicamente son actos, en este caso, postconsumativos de este delito. La posterior devolución. Y por lo tanto, únicamente puede ser valorado, merituado para una reducción de pena. Nada más. Entonces, ¿y cómo lo distinguimos en el peculado por utilización? Implica una separación del bien de la esfera pública y una aplicación privada temporal del mismo, sin consumarlo para regresarlo luego a la esfera pública. Por eso, en estos supuestos no puede tratarse de dinero.
en este caso de caudales. Puede ser un bien, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una impresora de la entidad, ¿no? Una computadora, una laptop, pero no puede tratarse bajo ningún punto de dinero. ¿Cuál es la diferencia? En el peculado, por utilización, el bien permanece en la administración pública, solo que únicamente se utilizan las ventajas para sacar provecho. No sale de la esfera patrimonial de la administración pública y no es incorporado al patrimonio de la gente. Aún todavía permanece bajo la esfera de administración pública. En cambio, en el peculado por apropiación, ya sale de la esfera pública y el que se apropia de este bien, en este caso de este caudal, lo toma como suyo, es decir, ingresa a la esfera privada. La diferencia entre caudales y efectos: caudal generalmente es aquel considerado dinero, dotados de valor económico, incluso los bienes artísticos, recreativos y aquellos que son valuables económicamente. Y los efectos son documentos de crédito negociables que son emanados de la propia administración pública, ¿no? Las estampillas, los bonos, que antes habían bonos, otro bien, o cualquier objeto bien distinto al dinero, pero es susceptible de cualquier tipo de valoración económica. ¿Cuál es la agravante en el delito de peculado? En el delito de peculado, la agravante es netamente pecuniaria. ¿Qué significa? Que establece una modalidad agravada cuando el valor de lo apropiado o utilizado supera las 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Únicamente es en términos dinerarios. Mayor lesividad, mayor afectación al bien jurídico, en este caso, patrimonio público, recursos del Estado, mayor sanción punitiva. Que la pena va desde los 8 hasta los 15 años de pena privativa de libertad. Otra circunstancia agravante, independientemente del monto dinerario, es si estos caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, ¿no? En estos casos, la pena privativa será no menor de 8 ni mayor a 12 años. Cuando, por ejemplo, se apropia de un bienes del programa Caliguarma, Cuna Más, vaso de leche, todo que tenga que ver con fines asistenciales. Las canastas, por ejemplo, ¿no? En época de pandemia, la apropiación hicieron algunos funcionarios de las canastas, mascarillas, etcétera. Fines asistenciales o programas de apoyo social, pues constituye una circunstancia agravante. Aquellas campañas de ayuda, auxilio, destinadas a cubrir coyunturas de la población necesitada, ¿no? Salud, educación, alimento, abrigo. Programa de apoyo social de carácter más permanente, por ejemplo, tenemos los programas Una Más, Caliguarma, ¿no? Beca 18, etcétera, etcétera. El peculado culposo. En el peculado culposo, ojo, el sujeto activo del peculado culposo sigue siendo el funcionario servidor público, pero como establece esta modalidad culposa, la sustracción del bien no lo hace el funcionario servidor público, sino que ¿quién lo hace? Lo hace un tercero. ¿Ya? Pero por el descuido o negligencia de este funcionario servidor de la cosa pública que tenía bajo su poder, se produjo la sustracción por un tercero, porque él también tiene la función de vigilar y resguardar los bienes del Estado. Por lo tanto, no habría delito de peculado culposo en la modalidad de utilización, únicamente en la modalidad de apropiación, nada más, ¿ya? Entonces, repito, en el peculado culposo, la conducta no está enmarcada a la apropiación que hace el funcionario, no, sino que al producto del descuido de este funcionario, un tercero se apropia del bien. El tercero responde por un delito independiente. No se olviden que en el peculado culposo o en los delitos culposos no se admite la complicidad, ¿ya? Por lo tanto, el tercero respondería por un delito autónomo, que sería el delito de hurto, Tipicidad objetiva, en el peculado culposo, cuando el funcionario servidor hace uso o permite que un tercero use vehículos, en este tipo penal no sería peculado culposo, sino sería peculado de uso. En el 388 del Código Penal
habla del peculado de uso. ¿Cuál es la diferencia entre peculado de uso y peculado de utilización? ¿No? Ahí quizás los términos son similares, pero para la aplicación es distinta. ¿Por qué? Porque en el peculado de uso, este funcionario o servidor público, para fines privados o particulares, hace uso o permite que un tercero use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento del trabajo que estaban confiados a él por razón del cargo que desempeñaba en la administración pública o que hayan sido bajo su guardia o custodia. También establece en el 388 que este peculado de uso configura también cuando el contratista de una obra pública o sus empleados, para fines privados o particulares, usa o permite que un tercero utilice vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento del Estado. Es decir, el peculado de uso únicamente va direccionado hacia aquel funcionario servidor que utiliza o que otro usa únicamente a vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública. Lo demás va, cuando no se trate de vehículo, máquinas o instrumentos, sino otro bien de otra naturaleza, va restringido únicamente al peculado de utilización. Hay una causal de atipicidad que también ha sido materia de discusión en un caso específicamente en Lambayeque, un peculado de uso que fue atribuido a un exalcalde provincial, ya que se le atribuyó haber usado una camioneta que estuvo confiado bajo razón de su cargo para que trasladen a familiares distintos a la función, es decir, a otro lugar. El último párrafo del 388 recoge una causal de atipicidad de la conducta. ¿Qué significa? Solo se presenta o solo se da cuando se trate de vehículos. ¿Ya? Es decir, pero los vehículos, por razón del cargo y que se encuentren de su esfera, de su ámbito, de su esfera privada. ¿Qué significa ello? Que si este vehículo ha sido otorgado para su servicio personal, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cuál es la causal de tipicidad? Si estaba bajo su servicio personal, pues la esfera personal también se entiende a sus familiares directos, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, fácilmente pudo adecuarse esta conducta para que estos realicen otro fin distinto. Pero este fin distinto fue también vinculado a su ámbito de esfera personal. ¿Ya? Si bien fue ajeno al servicio, pero estuvo dentro de ámbito de su esfera personal. Es cuestionable esta decisión, ¿no? El peculado de uso, en su último párrafo del 383, establece que este funcionario o servidor público dispone u ordena al chofer de la movilidad asignada traslade de un lugar a otro a familiares o terceros, a fin de que estos realicen actos personales o actos de su directo y propio beneficio. Entonces, se configuraría ahí el peculado de uso. Ya se discutió a nivel jurisprudencial que si esta modalidad asignada estuvo para su servicio personal, ajeno a la función, sino para su servicio personal, hay funcionarios que tienen movilidades asignadas a su servicio personal. Estos, si se enmarcan dentro de su ámbito de esfera familiar, pues únicamente incurriría el funcionario en una infracción administrativa, más no penal, más no penal. Bueno, hemos hecho un recuento de los principales delitos, tanto de la seguridad pública, contra la salud pública, tráfico de drogas, y algunos delitos de mayor relevancia en los casos de delitos contra la administración pública. En los casos de delitos contra la administración pública tenemos una gama mucho mayor, ya más adelante quizá se pueda disertar, tenemos la colusión, los cohechos, ¿no? Y el llamado tráfico de influencias. Habría algunas preguntas que habrían eh, indicado algunos discentes. A ver, ahora sí, doctor Exxon, buenas noches, disculpe que en su momento lo haya cortado. Gracias. Le escucho, doctor.
Sí, no le escucho, doctor. A ver, el audio. Sí, doctor, le estamos brindando el audio, por Ah, favor, al ya. doctor Edson. Ok, Active su doctor. audio, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor? Felicitarle por la excelente ponencia. Gracias, Estaba doctor. escuchando, doctor, que está hablando acerca sobre el delito de conducción a estado de ebriedad y básicamente había una discusión cuando, por ejemplo, se refería también a la tabla de alcoholemia y entonces había una discusión, por ejemplo, cuando esta persona, el consumo de alcohol que ha tenido, se encuentre, por ejemplo, en el cuarto periodo, ¿no? Ya. Grave alteración de la conciencia, ¿no? Y se remitía al artículo 20. Pero perdón, a ver, el tercer periodo también podría darse un tema de inimputabilidad, doctor. Eh, es, es la discusión existente, ¿no? Les decía que estamos ante una contradicción de normas. Por un lado, agrava la conducta por el solo hecho de estar bajo un, una grave alteración de la conciencia, en, específicamente en el tipo penal del 274, no agrava en cuanto a, en materia punitiva, sino en el ámbito, les puse la tabla de la reparación civil. Pero en otros delitos, como por ejemplo en un homicidio culposo, si se comete conduciendo un vehículo y aún con un estado de ebriedad mayor, pues automáticamente se agrava la conducta. Sin embargo, el artículo 20, numeral 1, exime de responsabilidad penal a aquella persona que se encuentra bajo una grave alteración de la conciencia. Entonces, no hablaríamos de la llamada antinomia normativa, es decir, conflicto de dos normas. Tiene que el operador jurídico realizar criterios de interpretación, ¿no? Y verificar cuál es la aplicación. Ya hay una sentencia, no recuerdo el número, de la Corte Suprema, donde en un caso de robo agravado absolvió a dos personas que en el momento de los hechos estaban con grado de alcohol en sangre más de los 2.5, 2.8, si mal no me equivoco. Y por lo tanto, se determinó que estos estaban con una grave alteración de la conciencia. Por lo tanto, su conducta estaba eximida de conformidad con el artículo 20, inciso 1. Miren, en un delito mucho más grave, ¿no? Claro, ese sí, ese es un caso de robo grabado que aplicaron el método de Wigmar. En el método de Whitman. Exacto. Pero Método yo me de Whitman. refería, básicamente, ese es el cuarto periodo, que dice grave alteración de la conciencia, pero yo me iba al tercer periodo. El tercer Ah, no. periodo establece alteración de la percepción y el mismo artículo 20 también establece alteraciones de la percepción. Entonces la pregunta es, también del tercer periodo hay esa problemática y También. y si usted de repente, usted es fiscal, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. De repente en sus casos, por ejemplo, ha tenido que cuando la defensa técnica le ha planteado, pero el tercer periodo, el cuarto periodo sí lo tengo claro, el tercer periodo yo me refiero, Bueno, no ha y habido el ese juez le ha dado la razón. no ha habido ese planteamiento, es que no lo aplican tampoco. Lo piden, generalmente lo piden, pero el operador jurídico no es de aplicación en ese aspecto. En primer lugar, porque el fundamento en la conducción en estabilidad es un delito de peligro, es de mínima lesividad, ¿no? Y máxime si se puede, en este caso, resolver a través de un principio o criterio de oportunidad en su momento, ¿no? Pero efectivamente, en el tercer periodo, si nos vamos a la tabla de alcoholemia, ya hablamos de alteraciones de la percepción. El artículo 20, inciso 1, no te dice grave alteración de la percepción, únicamente te dice alteraciones de la percepción. Habría que determinar ahí también si efectivamente podría encuadrarse. Buena pregunta, doctor. ¿Podría encuadrarse? Sí. Se Yo puede siempre, postular. Se puede el cuarto postular, pero periodo sí lo tenía claro, sino que el cuarto periodo. tercer periodo, leyéndolo bien, decía, pero acá también se encuadra con el 20, entonces sí, y si nos vamos a la Constitución, por ejemplo, en el 138 de la Constitución, establece lo siguiente. 138. Perdón.
Es el conflicto, el Es un tema, es un tema, 139. es un tema de interpretación, conflicto normativo, ¿no? Es más, el doctor Reinaldi, que es fiscal superior en Arequipa, ha hecho un análisis muy minucioso, que lo ha publicado, es más, en un artículo jurídico en el portal Leyes, donde realiza y analiza esta problemática de la llamada antinomia normativa de conformidad con los periodos de alcoholemia, ¿no? En la alteración de la percepción o la llamada pérdida de control, estamos también hablando de una ebriedad absoluta. Y si nosotros nos remontamos al artículo 20, numeral 1, también podría, ojo, podría, porque es una posibilidad, encuadrarse. Y en cuanto a un conflicto de normas, ya a quien le corresponde realizar esa interpretación es al operador jurídico, ¿no? Que es al juez, y determinar si efectivamente aplicaría o no la norma que él corresponde, máxime si el propio investigado lo podría invocar aplicando quizá criterios de favorabilidad, ¿no? Al reo o al procesado, pero en la actualidad, doctor, en la experiencia le informo que no se ha visto, no tengo un caso, me gustaría indagar al respecto, pero he buscado y no hay un caso específico donde se haya determinado a través del tercer periodo, ojo, el cuarto periodo sí hay casos, pero en el tercer periodo Sí, que sí, haya sí, sí, existido entonces, casos de alteración de la percepción y que se haya eximido de responsabilidad en un caso, imaginémonos, no sea de conducción en estado de ebriedad, sino que sea un homicidio o una lesión culposa, pues automáticamente la afectación al bien jurídico es mucho mayor, ¿no? La sanción penal es mucho mayor en los casos de ebriedad. Sin embargo, el artículo 20, inciso 1, debería existir, ¿no? Al menos un parámetro de interpretación. Quizá la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, debería dilucidar este tema a través de indicar o dar las pautas directrices en qué momento o en qué supuestos habría una alteración de la percepción y si se puede equiparar a través de la tabla de alcoholemia, porque deja un margen muy amplio a diversas interpretaciones. ¿Se podría postular? Claro, se podría postular. Sin embargo, ahí habría un inconveniente, ¿no? Porque la mayoría, en este caso de operadores jurídicos, es de únicamente la aplicación en base al 274, más no al artículo 20. ¿No? Bueno, creo que también había otra pregunta. Sí, doctor, le escucho, doctor. sí, doctor. Luego nos estaba hablando acerca sobre el delito de TIC. Y, por ejemplo, doctor, en los casos, el Código Penal establece, ¿no?, que será no punible cuando le encuentran 8 gramos de marihuana, 5 de pasta y 2 de cocaína. Pero en los supuestos, por ejemplo, cuando a veces a un grupo de personas, a una persona le encuentran fumando, como se dice en su mundo de ellos, una pavita de marihuana, que ya por experiencia sabemos de que eso no va a superar, ¿no?, lo que establece, porque desde luego es lo último que queda, ¿no?, de lo que fuman estas personas. ¿Cabe la posibilidad de una detención, de un registro personal, o que lo lleven a la comisaría a la persona, teniendo en Eh, cuenta de que eso no es delito? claro, lo que pasa, doctor, es que en ese momento, en el acta de intervención policial que se realiza, eh, aún todavía no se lleva a cabo esta diligencia, el llamado pesaje, ¿no? Por lo tanto, al no tener la certeza, ¿no?, por esa razón es que es factible de que se conduzca a una entidad, un departamento especializado en tráfico de drogas para determinar si efectivamente sobrepasa o no una posesión punible. Y eso, ¿dónde lo determina? En la diligencia de pesaje, que es lo único. Pero ya queda a criterio de la autoridad policial determinar si efectivamente, porque ellos son los que conocen de manera específica, por máximas de la experiencia, cuánto más o quién esta persona si es consumidor o no. ¿No? Es muchas veces a personas que tienen posesión menores, no punibles, son llevadas a la comisaría. Al menos si es que son llevadas para identificación a través de la llamada retención, pues puede ser factible, ¿no? Pero si ya hablamos de una detención policial en flagrancia, pues automáticamente al tener conocimiento del Ministerio Público dentro de esas diligencias realizadas en flagrancia, al menos realizar lo que se hace en la actualidad es la de pesaje. Máxime, si en los casos de tráfico muchas veces van hasta los 15 días, que la misma norma lo permite.
Entonces hay una problemática también ahí, ¿no? Sí, sí, justo el doctor, el doctor Trujillano, Jean Paul Taboada Pilco, discrepaba, ¿no? Acerca de esta situación, ¿no? Porque a veces hay casos, doctor, donde le encuentran un Paco, dos Pacos, entonces lo detienen a esta persona y todavía le hacen el dosaje, el examen toxicológico, ¿no? Porque alegan, dicen, bueno, si bien es cierto, puede ser que le hayan encontrado dos pacos, pero no sabemos, de repente eso es para que lo venda, y si él está indicando de qué consume, hay que esperarle el toxicológico, y lo tienen 2 días, 3 días, a veces esta persona, cuando en realidad esos hasta 15 días que establece la norma, no ha sido destinada para esas personas que consumen mínimas cantidades, sino que mayormente ese monto ha sido, ese plazo de hasta 15 días ha sido para personas que le encuentran una cantidad regular, ¿no? ¿Qué criterio tiene al respecto, doctor? Efectivamente, doctor, ¿no? Cuando ya se tenga al menos la sospecha de... A ver, y voy respondiendo a su pregunta, también la pregunta de la doctora Carla, ¿no? Cuando dice en el artículo 298, primer párrafo, señala la modalidad de posesión, la fiscalía alega que únicamente la posesión, sin embargo el título del artículo dice micro. Lo que pasa es que se infiere de que si una persona tiene en su poder más, ¿no? El mismo 298 lo dice, más de 25 gramos de clorhidrato de cocaína, entonces se entiende que por la mera posesión de esa cantidad no la va a consumir, sino por ende va a comercializarla. Por esa razón es que, si bien el tipo penal en específico no te dice de manera clara que la droga que tienes la comercializas, sino que se infiere de que por la mera tendencia de esa cantidad la vas a microcomercializar. En ese orden de ideas, a su pregunta, doctor Exxon, efectivamente, ¿no? Se tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Muchas veces hay personas, y es cierto, no podemos también negar lo evidente, detenidas meros consumidores, ¿no? Meros consumidores con pequeños, los llamados quetes, ¿no? De droga. Pero a efecto de descartar y efecto de evitar vulneración a sus derechos, lo que se debe realizar de manera inmediata, al menos no esperar los 15 días, sino una diligencia inmediata, sin vulnerar el plazo razonable, ¿no? Si bien es cierto, hay un plazo de 15 días, pero el plazo estrictamente necesario debe ser debidamente aplicado, debería realizarse esa diligencia de manera urgente, a efecto de descartar, y porque si esperamos hasta el 15 día para realizar la diligencia de pesaje y determinamos que es una posesión no punible, pues automáticamente podríamos estar vulnerando el plazo estrictamente necesario, ¿no? ¿No? Y podríamos, puede ser pasible de una acción constitucional, ¿no? Puede ser el habeas corpus. No se olviden que el Doctor, plazo estrictamente ¿por necesario qué debe no ser cumplido y sucede? ha sido fundamento del Por- Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿y eso por qué no sucede, por ejemplo, en los casos de conducción a estado de ebriedad? Porque cuando los detienen, pasan por el dosaje etílico y los votan. ¿Por qué no los detienen también y esperan los resultados, pues? Y de repente pueden jugar proceso inmediato el fiscal. Porque hay Claro, ahí casos, he tenido, debería, es el mismo criterio que hacen los fiscales con el delito de conducción, estado de ebriedad, que detienen a esta persona, le sacan el dosaje etílico y luego lo mandan a su casa, y después, si ya esta persona supera el porcentaje que establece la ley, ese mismo criterio debería de aplicarlo, por ejemplo, en los delitos de tráfico, cuando son sus pesaje monto mínimo, ¿no? No esperar todavía, por ejemplo, que pase un día, 2 días para el examen toxicológico, ¿no? claro, Gracias. efectivamente, lo que pasa, muy bien doctor, gracias, le agradezco las preguntas y los comentarios, ¿no? Es una problemática, pero aquí también estaríamos viendo dos delitos distintos, ¿no? Por un lado, la conducción en ebriedad son delitos de mínima lesividad, por otro lado, en el delito de tráfico ilícito de drogas ya es un delito que atenta a la salud pública, ¿no? Sin embargo, es cierto que en los procedimientos deberían ser un poco más céleres. Todo ello a efecto de determinar si efectivamente estaríamos ante una posesión no punible o no, que desde ahí va el punto de quiebre, ¿no? A través de la diligencia de pesaje que debe realizarse en el plazo estrictamente necesario, un doctor me pregunta que puede ser como máximo 2 días, bueno, la diligencia de pesaje no demora,
Mm, pero también hay que entender de que los que realizan la misma tienen también otras funciones adicionales, ¿no? Que es más administrativo eh, que pone las trabas al menos para poder realizar una diligencia rápida. Sin embargo, no se olviden ustedes que tienen el mecanismo legal, constitucional, del denominado plazo estrictamente necesario. Si bien es cierto, una persona puede ser detenida por 15 días por sospecha de la comisión del 296, tráfico de drogas, sin embargo, hay un plazo que debe respetarse, que es el estrictamente necesario. No esperar los 15 días para después automáticamente realizar la diligencia y ordenar su libertad. Si bien es cierto, en el examen de dosaje etílico es más rápido, ¿no? Y ahí se descarta, debería también aplicarse ese sentido, ¿no? Pero no para todos los casos, porque hay casos en los cuales sí se advierte que hay Claro, mayor posesión punible, obviamente, ¿no? Ahí sí, automáticamente hay que respetarse los 15 días. hay A una ver, el caso, problemática, una grave problemática, bueno, no todos los distritos judiciales, fiscales, tienen ese criterio, ¿no? En el tema del toxicológico, ¿no? Algunos distritos fiscales que sí dicen que, por ejemplo, yo soy de Chiclayo, entonces, okay, pero actualmente radico en Lima, pero en Lima no tienen ese criterio, o sea, del toxicológico, como a segundo plano, pero en Chiclayo ahí sí hacen que los esperen para ver si realmente, si dices que tú eres consumidor, a ver, pues el toxicológico tendrá que salir que eres consumidor. Si no sale que eres consumidor, ahí las cosas ya un poco cambian, ¿no? efectivamente, doctor, le agradezco su acotación, muchas gracias. Gracias A a ver, usted, doctor, mi amable. acá la doctora Jocelyn, ¿no? Ha hecho una pregunta. En el caso que un sujeto se encuentra bajo alteración de la conciencia por consumo de alcohol, ¿considera usted si se debería tomar en cuenta para la punibilidad si esta persona la que se puso bajo esos efectos? Ahí estaríamos hablando, doctora Jocelyn, de la actio libera in causa, ¿no? Aquella persona que de manera intencional se pone en un estado de inconsciencia para realizar el hecho punible. Ahí sí está, si se comete bajo el efecto del alcohol aplicando la actio libera in causa, pues automáticamente no se debe tomar en cuenta la grave alteración de la conciencia. Está excluido. Ya la Corte Suprema ha delimitado también ello. Si es que una persona se pone en un estado de inconsciencia de manera intencional, pues esta figura del acto libre en causa no lo exime de responsabilidad. Por lo tanto, es de aplicación la norma, el artículo en la modalidad agravada. Examen toxicológico de la persona con droga no consume, se puede suponer que la vende. Claro, a lo que decía el doctor Exxon, ¿no? En el examen toxicológico, ¿no? Efectivamente, se espera, algunos esperan, otros solamente con el pesaje únicamente descartan, pero el pesaje es lo más claro, es la diligencia que debe actuarse de manera inmediata, ¿no? Independientemente del examen toxicológico. El examen toxicológico generalmente se hace para los delitos conducción en estado de ebriedad, ¿no? O algún delito de lesión culposa o homicidio culposo cometido, ¿no? Para verificar el grado de alcohol en sangre o los restos de alcaloide de cocaína que arrojaría en la sangre, ¿no? Pero si una persona recién empieza a consumir es encontrado, el examen toxicológico tiene que salir si es consumidor. Lo que pasa es que el examen toxicológico en el tráfico ilícito de drogas no es relevante, no es que sea relevante, sino es que no es el que determina, no es determinante, sino es el pesaje. El pesaje para acreditar la posesión no punible. El otro es un elemento adicional que puede tener a su favor el fiscal o en su defecto la defensa si en caso no lo tuviera, ¿no? ¿Cómo se probaría esa intencionalidad de ponerse en ese estado de inconsciencia? Bueno, generalmente, si bien es cierto, el derecho penal es de acto y no de autor, ¿no? Ojo, sin embargo, el modus operandi de estas personas que se dedican a cometer hechos delictivos es ponerse bajo esta modalidad, ¿no? Y en los casos anteriores o en el registro de casos que tiene denuncias policiales, generalmente en esos expedientes también arrojan restos de alcoholemia, alcohol en sangre y restos de alcaloide de cocaína en la sangre. Entonces, es su actuar, el común denominador que estas personas realizan estos eventos poniéndose en ese estado de inconsciencia, que puede ser un aspecto importante a tener en cuenta para poder determinar ello, ¿no? Otra información es la misma declaración de testigo, dónde estuvo presente, dónde estuvo previo a los hechos, con quién se reunió, generalmente en los casos de robo agravado, en concurso de dos o más personas, siempre acuerdan previamente
consumir estas bebidas o consumir drogas con la finalidad de tener valor y posteriormente realizar actos delictivos de este tipo. La diligencia de pesaje es la cual que se realiza en tenencia de drogas para determinar es el pesaje de la droga. Hay un peso neto para poder establecer si efectivamente lo encontrado en posesión al imputado, al imputado en este caso, de la droga, sobrepasa o no la posesión no punible. Es una diligencia, es como una balanza, no se pesa. Se pesa en ese caso la droga o los quetes que han sido encontrados para poder determinar si efectivamente pasa o no la posesión no punible. Bueno, doctores, habiendo culminado con la presente exposición, no sé si la moderadora tiene algo más que decir, o si no, en todo caso, agradecería su participación en esta ponencia, agradeciendo también a los discentes por su atención. Las diapositivas voy a enviarlas a través de la coordinación de CEFOCAP, igualmente agradeciendo a dicha institución por la invitación a la ponencia del día de hoy, estando llano para cualquier otro evento académico el cual sea convocado. Muchas gracias, doctores, que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctores. Sí, le voy a enviar las diapositivas a la coordinadora, ella les hace llegar a todos ustedes, ya, para que les traslade las mismas. Yo entrego las diapositivas, no se preocupen. Que tengan buenas noches, muy amables.